Hoy os traigo una serie de proyectos de la red de Ton o The Open Network, esa red que muchos conoceréis por la red cripto de Telegram. Así que vamos a ver estos diferentes proyectos. Ya os adelanto que os traigo algunos proyectos bastante degen, en el sentido de que son proyectos con mucho riesgo, así que tened esto en cuenta. No he podido analizar todos los proyectos como a mí me gustaría, así que tomároslo como siempre más como no una recomendación de inversión, evidentemente, sino más como mi propia investigación, donde solo he mirado estos diferentes proyectos que ahora veremos, pero convendría más a nivel del contrato, más a nivel de holders, más a nivel de todas estas cositas, investigarlo, ya que yo no he mirado demasiada cosa sobre todo esto, sino que me he fijado más en la narrativa de todos estos proyectos y lo interesantes que eran. Así que os voy a explicar casi todos estos proyectos desde aquí. Lo primero que quería deciros es que la Open League, ese programa de incentivos de la red de TON, que premia en dólares, bueno, en TON en este caso, a diversos proyectos que se van presentando, como vemos aquí en las distintas competiciones que han habido. Y es que justo hemos tenido el final de la temporada 4 y si miramos los resultados es bastante interesante, ya que uno de los proyectos que han estado más arriba es justamente el proyecto de Reka, que es un proyecto en el cual ya hablamos en este canal, alrededor de 1 millón más o menos con 7 de market cap, que vendría a ser un proyecto que sigue la misma narrativa que Redo. Redo, como ya sabréis la mayoría, es el meme, digamos, un poco más grande que hay ahora mismo a nivel de la red de Ton y el que está captando un poco más toda la atención. Sigue toda esta narrativa de la resistencia, digamos Redos como el símbolo, ¿no?, contra la censura, y esto viene dado en el momento en el que con Telegram en Rusia pues intentaron controlarlo y desde el propio Telegram, el fundador con este símbolo, ¿no?, de este perro, etcétera, etcétera, pues fue su manera, ¿no?, de cómo luchar contra esta censura. Han habido diferentes proyectos y memes que han querido sumarse, como digo, a este meta o esta narrativa de la resistencia. Otro de esos proyectos es Reka o el Resistance Cat. Aquí en lo que es el Token League, en esta competición, han quedado, ¿vale?, sin tener una pool boosteada, es decir, sin que hayan impulsado su pool de liquidez. Pues fijaos que han quedado en el puesto número 6 con unos 20.000 dólares de reward, con lo que está bastante bien, ya que ha quedado por delante, por ejemplo, de Durep o Redo, que son otros dos memes mucho más conocidos y mucho más grandes. Y lo que también me ha sorprendido bastante es este primer puesto de Regi, con un reward, un premio de 160.000 dólares. El premio en este caso más grande, y justamente investigándolo, ¿no?, he visto que Regi, un proyecto que yo la verdad no conocía, también es otro proyecto de esta misma narrativa de la resistencia. Lo tenemos ahora mismo en un market cap de 2,5 millones, llegando aproximadamente a los 3,5 millones de market cap. Y lo interesante de Regi o Resistance Girl es que, por lo que he ido mirando por internet, parece ser que fue uno de los primeros packs de sticker en Telegram, por ahí 2018, junto con Redo. Entonces, en este sentido, pues la verdad que puede ser un proyecto que acompañe la narrativa. Al final ya sabéis que la mayoría de proyectos en cripto y más los memes no tienen ningún valor, ninguna utilidad, sino que se mueven realmente por hacia dónde va la atención de los diferentes influencers, personas, cuál es la narrativa, si está en caja, si está en una red donde hay mucho volumen, está funcionando o tiene mucho futuro, etcétera, etcétera. Ya sabéis que al final se mueve realmente más por aquí, ¿no?, el mercado. Y deciros pues que Regi parece ser que en este sentido puede ser uno de esos proyectos que sigue esta meta o esta narrativa de la resistencia. Y como que ya en su momento apareció hace tiempo junto con Redo en estos stickers, pues tiene este atractivo en cuanto a la narrativa de Telegram. Y además, para que lo sepáis, pues justamente parece ser que la desarrolladora es una chica también, pues de este proyecto de Resistance Girl, que os lo quería llevar por aquí. Aparte tenemos también el Resistance Cat, que ya lo habéis visto, y Redo. Y ahora vamos a ver otros proyectos que ya no tienen que ver con esto de la resistencia, pero que sí que tienen que ver con Redo, con este otro proyecto del que estamos hablando, y es el proyecto de Spotty. Spotty al final viene a ser Redo, en el sentido de que es el perro que dibujó el creador de Telegram. Aquí os estoy enseñando un vídeo donde vemos, si no me equivoco, este sería Pavel Durov.
el creador de Telegram, hace bastantes años, y podemos ver cómo él mismo está dibujando, ¿no?, a este perro, que en su momento pues se llamaría Spotty, y ahora es el que conocemos un poco más como Redo. Este parece ser que es como el dibujo original, creo que vendría a ser de 2010, parece ser. De hecho tenemos aquí camisetas llevando justamente el mismo símbolo, ¿vale?, de hace mucho tiempo. Yo simplemente diría que realmente Redo y Spotty parece ser el mismo personaje, pero habría que acabar de investigar todo esto. E incluso tenemos por aquí algún artículo que también os digo, habría que acabar de cerciorarse, acabar de asegurarse que toda esta información realmente es verídica. Pero tenemos, ¿no?, este post de hace mucho que nos habla de VK, que al final es el Facebook ruso, que antes se utilizaba muchísimo, y podemos ver cómo aquí hicieron una especie de colaboración, y entonces lanzaron esta bola o robot con la cara ahí de Spotty al espacio. Y esto es una cosa que hicieron ya también hace tiempo, y por aquí nos explica, como veis, que la mascota de VK, de esta red social, pues es Spotty, bueno, o era Spotty the Dog. Así que, como veis, también es bastante interesante que haya toda esta información que relaciona, ¿no?, a Pavel Durov, a ese creador de VK, de Telegram y de la red de Ton, con esta mascota, que en mi opinión creo que es lo mismo que Redo. De hecho, si alguien tiene más información sobre esto, lo podéis dejar por aquí abajo en comentarios. Pero, en comparación a Redo, esto es un proyecto que casi nadie conoce. De hecho, si vamos aquí a la página, yo solo tengo una persona que la esté siguiendo, y a nivel de market cap, como veis, es un proyecto mucho más bajo. Está en 1,8 millones, cuando Redo ya lo tenemos en 100 millones de market cap. También os digo que estos proyectos que os estoy enseñando a partir de ahora tienen mucho más riesgo que en un proyecto más consolidado como Redo. Así que tened mucho cuidado. Os recomiendo que, además de estudiar todos estos diferentes proyectos, os metáis en el propio scan de Ton y miréis dentro de los holders pues los diferentes porcentajes que hay, el contrato, etcétera, etcétera, para aseguraros que no es ningún scam. Y aparte, ¿no?, de estas cositas tan interesantes de Spotty, ¿no?, esta mascota dibujada por Pavel Durov, por el founder de Telegram, Ton y VK, pues también os quería llevar otros proyectos que han estado atrayendo mucha atención. Otro de ellos es el de Man, este proyecto de Gentleman, y realmente este proyecto es el que he investigado menos, simplemente gracias digamos, a algunas de las personas por las cuales he descubierto Spotty, pues también he visto que estaban hablando de Man o de Gentleman, este proyecto de aquí, como el main character o el carácter principal, bueno, personaje principal de Telegram. Os lo dejo por aquí si os lo queréis investigar, ya que vamos ya a los dos últimos proyectos que sí que me parecen más interesantes. Uno es Cheburashka, que es un personaje muy conocido en Rusia. Este personaje, de hecho, tiene su origen, por lo que dicen por aquí, en un cómic que vendría a ser el cómic de este cocodrilo de aquí. A Cheburashka, que es de estos dos personajes que veis aquí en el centro, el de la derecha, que ahora veremos en otras imágenes, pues básicamente ha sido como una de las mascotas de las Olimpiadas, es conocido como el Mickey Mouse soviético y es muy conocido ahí. Y sale, por lo que parece, su origen, ¿no?, de un cómic de este escritor ruso, Eduard Uspensky, donde realmente es un cómic sobre este cocodrilo, sobre Gena o Gwena, y uno de sus amigos, ¿no?, pues sería Cheburashka, que es este otro personaje que estamos viendo por aquí en pantalla. Y más que nada os lo quería traer, ya que si os fijáis, pues es uno de esos proyectos de Ton que también ha crecido bastante. De hecho tenemos, bueno, hasta el nombre en ruso, como veis por aquí. El otro personaje, ¿no?, principal que tenemos, aparte del propio Cheburashka, pues como veis es este cocodrilo, y realmente no sé si va a sobrevivir o no va a sobrevivir este proyecto, porque ya veis en el punto que está, parece que está muriendo, pero me ha parecido interesante ver, ¿no?, que de la misma manera que hemos tenido este crecimiento, pues cabe la posibilidad de que este personaje, ¿no?, también principal, también muy conocido en Rusia, pues tenga un proyecto que realmente lo puede hacer crecer.
Ya os digo que no sé si va a ser el caso de este proyecto de aquí, sobre todo porque está en un punto muy bajo y ha tenido desde el punto más alto, como veis, una corrección muy fuerte, pero creía conveniente traeros la información. Por aquí podéis ver un poco más que, bueno, es el mejor amigo, ¿no?, de Cheburashka, y que si como mínimo Cheburashka pues llega a esos 10 millones, como mínimo Jena debería hacer algo interesante. Podemos ver que Cheburashka de hecho ya llegó a esos prácticamente 10 millones. Y en este caso, Jena, en este proyecto en concreto, se quedó en medio millón. Habrá que ver si ahora todo esto sigue subiendo, pues cómo reacciona este Jena. Pero acordaos, como os he dicho al principio de este vídeo, que lo que os he querido llevar son más proyectos con lo que yo considero buenas narrativas, con lo que estudiaos más a nivel de análisis técnico, a nivel del propio proyecto mirando el scan, los holders, la tokenomía, todas estas cosas, porque realmente no la he mirado prácticamente nada de estos proyectos, pero como os digo, sí que me parece que tienen algunas historias, algunas narrativas, algunas cosas que siguen del meta actual que puede ser interesante. Así que os dejo toda esta información por aquí. Deciros que os voy a llevar en próximos vídeos, esos vídeos que ya os avisé de Brett y de Redo, pero estos estarán en el canal de Mark, que ya os los pasaré por aquí o por Telegram, en mi Telegram oficial. Y también os seguiré llevando bots, en este caso también de la red de Base, de la red de Ton, y algunas cositas bastante interesantes, más Digen, que tienen que ver con Pump.fan y todas estas cositas que seguramente algunos de vosotros conoceréis. Y lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!